Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, me llamó el profe. No sé si es que estaba de plenaria con la directora y las compañeras y los compañeros, o es que con el viento que había y no se quería peinar. Entonces me llamó a mí. Me dijo, ¿no das la clase de lengua de hoy, de práctica de lenguaje? Porque el tema es así. Me dijo, proponeles que escuchen leer una versión de Pedro y el Lobo. ¿Lo conocen? Es un cuento popular de origen ruso. ¿Sí? Entonces, los invito a que me escuchen leerla y ustedes, si quieren, abajo en el blog van siguiendo la lectura. ¿Les parece? Comenzamos. Dice, Pedro y el Lobo. Érase una vez un pastorcito llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte del día cuidando a sus ovejas en un prado cercano al pueblo donde vivía. Todas las mañanas salía con las primeras luces del alba con su rebaño y no regresaba hasta la caída de la tarde ya. El pastorcito se aburría de lo lindo, viendo cómo pasaba el tiempo. Y pasaban las cosas así, pensando en cómo podía divertirse. Hasta que un día, echado bajo la sombra de un árbol, tuvo una idea. Decidió que era hora de pasar un buen rato a costa de la gente del pueblo que vivía ahí cerca de él. Dispuesto a hacerles una broma, se acercó y comenzó a gritar: ¡Socorro, el lobo! ¡Que viene el lobo! Los aldeanos de inmediato agarraron las herramientas que tenían a mano, palas, asas, martillos, y corrieron al auxilio del pobre pastorcito. Pero al llegar a la paradera se encontraron con el pastorcito deshaciéndose de risa por el suelo, y descubrieron que todo había sido una broma de mal gusto. Los aldeanos se enfadaron con el pastorcito y regresaron a sus trabajos, muy molestos por la interrupción. A Pedro le había hecho tanta gracia la broma que se dispuso a repetirla un par de días después. Y de nuevo: ¡Socorro, socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! Al volver a oír esos gritos del pastor, la gente del pueblo creyó que en esta ocasión de verdad se trataba de que el lobo feroz estaba por atacar, porque andaba uno dando vueltas por el bosque y las montañas ahí cercanas, y volvieron a correr a ayudarlo. Pero otra vez se encontraron con que el pastor no necesitaba ninguna ayuda y que se estaba divirtiendo viendo cómo habían vuelto a caer en su broma. Esta vez los aldeanos se enfadaron muchísimo más por la actitud del pastorcito y juraron que jamás se dejarían engañar por él una vez más. Al día siguiente Pedro volvió al prado para que sus ovejas pastaran. Aún recordaba con risa lo que había hecho el día anterior, cuando había hecho correr a todos los aldeanos por sus gritos. Y estaba tan entretenido que no vio acercarse al lobo feroz hasta que lo tuvo muy cerca. Entonces de repente lo vio y ahí sí que sintió muchísimo miedo e impotencia, porque el animal se acercaba sigilosamente a sus ovejas. Entonces comenzó a gritar como nunca antes: ¡Socorro! ¡Que aquí está el lobo! ¡El lobo! ¡Ayuden a mis ovejas! ¡Auxilio! Gritaba y gritaba una y otra vez, pero los aldeanos ya no parecían escucharlo. Hacían oídos sordos ante los gritos de auxilio, pensaron que se trataba de otra broma. El pastor no sabía qué más hacer, por lo que seguía pidiendo ayuda, gritando desesperado y sin entender por qué nadie acudía. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que se come mis ovejas! ¡Por favor, auxilio! Pero ya era muy tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez era verdad. Y fue así como Pedro, el pastor, tuvo que ver con dolor cómo el lobo devoraba una tras otra sus ovejas hasta quedar saciado. Solo después de esta lección, Pedro supo arrepentirse de su necio comportamiento y de la tonta manera en que había engañado a la gente del pueblo. En lo adelante, nunca más repetiría una broma como esa, pero las ovejas que había perdido, perdido estaban. ¿Les gusta? A mí también. Bien, ahora les propone el profe que me dijo que les proponga, pensar en esta historia. Si estuvieron acompañados durante la lectura con alguien, es un buen momento para charlar sobre qué les pareció, ¿sí? Y después copian la fecha en la carpeta y copian estas preguntitas que yo les voy a hacer y que están escritas en el blog y las contestan, ¿sí? Pero, sí, les podemos hacer... Miren, tengo una idea. No le digan nada al profe, se los pido por favor. Se pueden mensajear con algún compañero o compañera a ver qué les pareció y la contestan entre 2 o 3 o los que quieran, ¿sí? Pero no le digan nada al profe, se los pido por favor. La primera dice: ¿en qué se quedaron pensando después de leer el cuento? ¿Cuál fue la idea que le ocurrió a Pedro? ¿Por qué les parece que tuvo esa idea? ¿Cómo es el lobo? ¿Por qué creen que el pueblo le teme? ¿Y la cuarta?
Cuando el lobo ataca al rebaño y Pedro grita pidiendo auxilio por sus ovejas, nadie le cree. ¿Por qué pensás que los aldeanos no responden a su pedido de auxilio? No sé, lo contestás, lo escribís en la carpeta y se lo mandas al profe. ¿Hecho? Adiós.